Dios les bendiga a todos nuestros hermanos en Cristo, amigos televidentes, en esta emisión especial de Palabras de Vida. Una vez más, llegamos a cada uno de sus hogares a esta hora de bendición. Es una hora de programación donde se lleva a cabo una programación espiritual, una programación cristiana, y en esta tarde también damos la bienvenida a los pastores que nos acompañan en este set. Está el pastor Luis Javier de la Iglesia del Rocío, pastor Enrique de la Iglesia de Santa Ana, este servidor, pastor Joaquín Jerez, el cual queremos también que ellos nos saluden en esta maravillosa tarde. Pastor Enrique, allí de la Iglesia de Santa Ana, que nos esté saludando en esta preciosa programación. Dios les bendiga a todos, les saludo en el amor del Señor, pastor Javier, pastor Joaquín. Es una gran bendición estar aquí y compartir la mesa con ustedes, poder compartir la palabra del Señor. Y sé que hay vidas en estos momentos que quieren oír la palabra del Señor. Y yo sé que Dios les va a bendecir porque ha venido tratando con muchas vidas, porque también han visto el programa y sé que va a ser una gran bendición para sus vidas y su familia. Les saludo de verdad a todos los amigos televidentes que están en esta hora, a todas las personas que están tal vez en una cama, no pueden levantarse, pero quieren oír el programa porque Dios les imparte fe, porque Dios les imparte ánimo a través de estos temas que son una bendición muy grande, pastor. Recordarles que la programación de Palabras de Vida es auspiciada por la Zona 57 de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial, en cabeza también de nuestro amado presbítero Pedro José Coronado. Queremos también que el pastor Luis Javier, allí de la Iglesia del Rocío, nos salude en esta tarde. Pastor, ya hacíamos un tiempo que no nos encontrábamos en este set. Saludamos de una manera muy especial a toda la teleaudiencia de Palabra de Vida. Es un gozo, pastor Joaquín, volver a estar con usted en este set después de varias semanas de ausencia. Estamos aquí también en compañía del pastor Enrique Duque. Pastores, qué bueno que podamos en esta preciosa tarde estar aquí para compartir esta programación de Palabra de Vida. Es una bendición poder estar y llegar a cada uno de sus hogares con este programa, un programa con un contenido espiritual y con un mensaje de la palabra del Señor que edifica nuestras vidas, que nos consuela, que nos exhorta, que produce en nosotros el ánimo para continuar cada día avanzando en esta vida cristiana, pastores. Pastor, precisamente en estos tiempos tan difíciles, vemos una programación prácticamente alterada en los diferentes medios y en muchas ocasiones nos dan la información que es, tergiversan toda la información, pero nosotros como personas, como pastores, pastor Javier, pastor Enrique, tenemos el compromiso primeramente delante de Dios y delante de todos ustedes de llevar un mensaje con veracidad, conforme a la Escritura. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y cortante como espada de dos filos. Y pastor Enrique, creo que en estos tiempos tan difíciles donde no hay una información, donde estamos llenos de malas noticias, necesitamos una buena noticia y sobre todo de parte de Dios, pastor. Estamos informados de malas noticias y podemos prender el noticiero mediodía y poder ver todo lo que está sucediendo en el mundo entero, no solo aquí en Colombia, en Venezuela, en otros países donde hay crisis, pero qué bueno poder traer estas buenas nuevas, que son buenas noticias, y es la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él siempre trae buenas noticias para nosotros porque Él nos ama y Él siempre querrá lo mejor, querrá salvar al ser humano, querrá salvar y libertar a un país, a una nación. Todo aquel que quiera humillarse y quiera arrepentirse y quiera volverse de sus malos caminos, ahí está el Señor para recibirlo, pastor Joaquín. Sí, precisamente pastor Javier y pastor Enrique, hoy precisamente estaba viendo un informe directamente allí desde la Casa Blanca, cómo ahora están teniendo sesiones, un pastor dándoles conferencias en el área espiritual y asesoría a través de las Escrituras, y le preguntaban allí al pastor, y le preguntaron que hace cuánto tiempo de pronto no se hacía eso, y dijo que aproximadamente en los Estados Unidos no se hacía eso hace más de 100 años en un gobierno, sobre todo que ahora está abriendo las puertas al Evangelio, y dice la Biblia, pastor, que bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Pastor Javier. Es muy importante, pastores, que hoy estemos viendo líderes que están abriendo el corazón a Dios y que en un determinado momento están permitiendo
que hayan personas con el conocimiento de la palabra de Dios que los puedan asesorar en la parte espiritual, pero en todas las áreas. Hemos visto, pastores, a muchos gobernantes que lastimosamente han acudido a personas que practican la brujería, la hechicería para ser orientados o guiados, y todos nosotros conocemos a la luz de la palabra que la hechicería, la brujería viene de parte de las tinieblas y no puede, como dice la Biblia, un árbol malo dar buenos frutos. Así que lo que Satanás de alguna manera puede orientar al ser humano es con lo malo, con la maldad. Pero qué bueno de estos gobernantes que están abriendo su corazón, y qué bueno no solamente, pastores, los gobernantes abrir el corazón a Dios y a personas que nos puedan orientar a la luz de la palabra, sino también cada jefe de hogar, cada familia, cada jovencito, jovencita en la universidad, donde le toca enfrentar muchas áreas difíciles, usted pueda permitir ser orientado por la palabra de Dios, como dice la misma Escritura: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, pastor. Así es, pastor, y lo que usted precisamente decía, viene la contraparte, un país tan cercano, en lo último que ha venido saliendo a la luz y también a través de este último libro, como un gobernante abiertamente se entrega a la hechicería, al ocultismo, y a traer personas, brujos literalmente, a un gobierno, y vemos los resultados. Lo que de pronto 19, 20 años atrás o muchos años atrás no se veía, ha venido teniendo una decadencia tan vertiginosa. Y ahí lo que usted decía, pastor, cuando una nación se entrega al Señor, Dios la bendice, pero también cuando un pueblo se entrega a la idolatría, al espiritismo, a la hechicería, es un caos total. Pastor Enrique. Amén, sí, podemos ver lamentablemente en nuestra nación vecina, pues, cómo estos líderes políticos pues se entregan a un país a la brujería, y eso hay que decirlo, y a la hechicería, y de eso no queda nada. Nosotros podemos ver el antecesor líder de esta nación, pues donde quedó toda su prácticamente su esmero y todo su esfuerzo por lograr grandes cosas para este país, pero uno cuando hace las cosas por el camino equivocado no lleva a ningún bien, y ellos acudieron fue a la brujería, a la hechicería, a visitar por allá brujos, por allá en otros lugares, santeros, a traer santeros de Cuba, de otros lugares, y eso lo que trae es maldición y ruina y escasez para un país. Eso es lo que está viviendo también como el país de Cuba, que el país de Cuba es un país lleno de santería, de brujería. Entonces imagínense la miseria que hay allá en ese país, y eso es lo que quieren traer de alguna manera a esta nación. Dios nos guarde de caer en ideologías socialistas, comunistas, que lo que traen es miseria, ruina, y damos gloria a Dios porque ahorita este presidente en Estados Unidos pues le está dando lugar a la palabra del Señor en las escuelas. Qué bueno, porque él dijo que es bueno poder traer otra vez la palabra a las escuelas, a los colegios, universidades. Así es, pastor, y debemos orar mucho para que nuestra nación sea bendecida. Volvemos en unos segundos con palabras de vida.
Continuamos en esta hora de programación, Pastor Javier, Pastor Enrique, precisamente, y vamos a ingresar con un maravilloso tema en esta programación. Pastor Enrique, Pastor Javier, hemos venido hablando siempre a través de palabras de vida en muchas programaciones de diferentes temas. Hoy queremos hablar de una enfermedad que puede inclusive estarla usted quizás teniendo sin darse cuenta. Hay enfermedades que se manifiestan en el ser humano y son visibles, otras se hacen palpables a través de circunstancias, pero no se reconocen, y qué bueno recurrir al médico a una buena hora. Pero también vamos a hablar de esta palabra, Pastor Javier. ¿Qué le parece si leemos allí en Segunda de Reyes, el capítulo número 5? Leamos esta porción de la palabra desde el verso número 9 hasta el verso número 12, capítulo número 5, verso 9 de Segunda de Reyes. Esta poderosa palabra para empezar a iniciar la enseñanza en esta programación. Pastor Javier. Maravilloso el Señor. Vamos a leer entonces la palabra del Señor en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5. Vamos a leer del verso 9. Así que queremos compartir con todos ustedes. Y dice la palabra del Señor: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavar en ellas, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado, dice la palabra del Señor. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, no la harías, cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Amén. Así es, pastor, la palabra del Señor, y hoy queremos hablar precisamente y reflexionar en este tema, pastor, sobre todo en este último episodio donde este hombre es sanado. Queremos hablar una de las cosas de la cual sufría este general sirio, precisamente la lepra, y vemos que la lepra, pastor, también manifiesta algo que según las escrituras lo compara, y queremos también hablar de ellos, pastor Enrique, en esta programación. La lepra, el Señor lo compara con el pecado, y antiguamente en el Antiguo Testamento, valga la redundancia, era prácticamente lo que la persona cuando estaba en pecado, pues era la evidencia, ¿sí? Se mostraba una persona leprosa. Y la persona que era encontrada leprosa, pues era una persona que tenía que abandonar el campamento, tenía que abandonar su familia, tal vez sus hijos. Era una condición lamentable, triste. Era una condición pues muy difícil para una persona, porque puede ser que ni el papá o puede ser que ni la esposa sabía que él estaba en pecado, hablemos del hombre, o que los hijos estaban en pecado. Pero la única manera para ellos poder conocer si estaban en pecado era por la lepra. Ese era el resultado del pecado. Entonces prácticamente esta persona tenía que abandonar el campamento, esa era la orden del Señor, y él tenía que declararse inmundo, tenía que proferir con su propia boca, decir soy inmundo, y nadie podía tocarlo. Él tenía que estar lejos de todas las familias, tenía que estar lejos de las familias, de todos, para no ser contaminado, no contaminar el pueblo. Esa que era una condición bastante difícil tanto para la familia como para la persona que le encontraba lepra. Así que este hombre, dice la palabra del Señor, que era un general del ejército del rey, dice, de Siria, era general del ejército del rey de Siria, era un varón grande, dice la palabra, delante de su Señor, y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado salvación a Siria. Pero tenía un problema, y dice que era un hombre valeroso en extremo, pero era leproso, o sea, tenía algo que lo limitaba prácticamente. Por más que tuviera un rango, un privilegio, tenía algo que lo condicionaba, y era la lepra, pastor. Pastores, aquí vemos algo de este general, como la posición que pueden tener muchas personas,
Y vemos no solamente que este general, fuera que era valeroso, tenía una manifestación en su cuerpo bastante fuerte, y era lepra, la cual quizás, Pastor Javier, en cuántas ocasiones no había intentado él ser curado, ser sanado. Tenía la comodidad, quizás tenía la capacidad, el respaldo de su Señor, pero no podía o no lo había conseguido hasta este momento, pastor. Es importante destacar, pastores, que como general del ejército del rey de Siria, y aparte de ser general, era un hombre muy valioso delante de su Señor. La Biblia dice que por medio de él Dios había dado salvación al pueblo de Siria. Seguramente habían profesionales, como lo han habido en todos los tiempos, o personas con capacidades para tratar estas personas con esta clase de enfermedad. Y los recursos estaban disponibles, porque por la posición que él tenía, también aparte de que el rey le tenía también alguna cierta confianza, también tenemos que decir, pastor, que él, por su rango, también tiene que haber tenido sus posibilidades económicas. Nosotros vivimos en un país, en una nación y en una sociedad donde a veces muchas personas quisieran tener la posibilidad para buscar un especialista y no la tienen, porque hoy en día, hermano, es una cosa triste. Uno ve por las noticias cuántas personas incluso se mueren a la puerta de un hospital o de un centro médico por falta de tener recursos. Si tuvieran recursos, quizás no tuvieran que experimentar y vivir eso. Entonces uno lo que dice, hombre, este hombre, por las posibilidades que tenía, tiene que haber buscado muchas formas o maneras de cómo solucionar este problema, porque era algo con lo cual nadie, ni él mismo, quería convivir. Así que podemos decir en esta hora que buscó la forma, la manera, quizás le preguntó a muchas personas, de pronto por un buen especialista, pero nada de eso le había sido posible, y eso, aparte de que lo frustraba a él, yo diría también al rey, porque era su general, era una persona muy destacada, y él ver que el hombre de su confianza, el hombre que peleaba las batallas, el hombre que salía al frente con el ejército, estaba en esa condición, tiene que haber sido algo muy frustrante para ambos. Entonces yo digo que el rey también, en medio de todo su reino, buscaba, preguntaba para mirar si había la forma, y no, de ninguna manera fue posible hasta ese momento, cuando yo diría, Dios permite las cosas para que su nombre pueda ser reconocido sobre la faz de la tierra, pastores. Pastor, las circunstancias en las cuales se encontraba este hombre, quizás él hubiera dado, como usted dice, lo que hubiera estado a su alcance, pero ya era algo que no podía, ni aún el rey, su Señor, con cuantos anhelos o deseos de pronto de ayudarlo, y quizás no solamente él, muchas personas, pero nadie podía hacer nada. Y aquí es donde vemos, pastor, una manifestación de muchas personas también importantes, de personas que en un momento están en nuestro país, no, a diferencia de los que no tienen los recursos, sino aquellos que lo tienen, pero que están, aunque están en una posición, pero están leprosos, están en circunstancias no solamente de enfermedad física, sino de algo más allá. Pero, pastor, vemos la importancia cuando el mensaje de Dios se predica, cuando se habla del Dios del cielo, cuando se testifica del Dios Todopoderoso. Dice también la palabra del Señor que había una jovencita la cual servía allí en la casa de este general, y en un momento expresa con una seguridad y una confianza, pastor, dando testimonio del Dios del cielo, sin avergonzarse, sino que al contrario, proclamando a cuatro vientos, donde dice, si mi Señor fuera al profeta, el profeta lo sanaría. Si pudiera buscar al Dios del cielo, lo sanaría. Y es donde se presenta otro episodio donde muchos, inclusive, pastor, no le quieren dar entrada a lo que es la bendición y puede ser la solución para su problema, pero se cierran. Pero aquí vemos que la misma necesidad permitió que él se humillara o que él recurriera a esta parte importante después de ese mensaje, pastor Enrique. Sí, damos la gloria a Dios por esta muchacha, porque todavía hay personas que en medio de todo, pues siempre están los hijos de luz que están para hablar de aquel que puede ayudarnos, de aquel que puede sanar y de aquel que puede hacer cosas grandes. Y en medio de esta situación difícil que está viviendo este varón, este general del ejército, pues aparece esta muchacha, pues una hija del pueblo de Israel, testificando de que había un Dios grande que podía sanarla, que había un Dios grande que podía sanarlo, y que Dios se podía glorificar en él. Lo importante fue que
yo al ver esto, pues veo que, pastor, el testimonio que ella tenía dentro de esa casa era un testimonio muy bonito, porque imagínense, si ella era del pueblo de Israel, yo creo que todos eran rechazados, todos eran en ese momento Estaba como esclava, como en una otras esclava palabras. rechazada. Y que diría un general del ejército orgulloso, soberbio, otro diría, no, que esos consejos no sirven, esos consejos no sirven, ¿qué vamos a prestarle atención a una muchacha de esa? Pero se ve que en esa casa, esta muchacha daba buen testimonio de lo que Dios hacía y de lo que Dios era en la vida de ella, y ella cómo se guardaba para Dios, porque dice la palabra que él creyó a lo que ella dijo. Yo conozco a alguien que puede ayudarlo para que usted pueda ser sano, y dice la palabra que él recurrió, dijo sí, yo, entonces pues hagámoslo así, de esa manera, en otras palabras. Así es, pastor. Miremos algo importante también, no solamente esto, algo que también de pronto el general tenía, pastor Javier, cuando vemos en todo este recorrido, es que no solamente cuando le expresan la sanidad, le envían las cartas, va donde el profeta, él también, pues por su capacidad o por su cargo, por su posición, era un poquito altivo. También podemos hablar, hermano, que la lepra, en esta parte, para ir entrando un poquito a esto, la lepra es un símbolo del pecado en la vida del hombre, pues así como la lepra avanza en la piel, así el pecado va contaminando poco a poco nuestra alma y nuestro corazón. Hay cosas manifiestas, no solamente en esta parte que quisiéramos leer, en este capítulo 5 de Segunda de Reyes, desde el verso 9 al verso 11-12, como leyó el pastor Javier. Cuando este hombre llega en ese momento crucial, pastor, que quisiéramos entrar en ese momento crucial de llegar para ser sanado, quisiéramos de pronto tocar esa parte. Sí, es importante mirar cómo este hombre al llegar allí muestra otras circunstancias que antes, de pronto si él no hubiera salido de Siria para ir al profeta en Israel, como decía el pastor Enrique, la muchacha en un determinado momento le dice, si mi señor fuera el profeta que está en Samaria, él le sanaría. Hacen todos los preparativos y hablan con el rey de Israel, sabemos la reacción del rey de Israel. Pero luego la palabra de Dios nos habla como en un determinado momento, cuando este hombre se le acerca a la casa donde está el profeta Eliseo, y cuando las cosas no salen como él pensaba, porque ya estaba algo premeditado de parte de él, o organizado, él tenía, podíamos decir, un programa de cómo iban a hacer las cosas, pero como Dios no hace las cosas a la manera de nosotros, sino que Dios hace las cosas a la manera como Dios lo ha establecido, lo ha ordenado. Dios siempre nos sorprenderá a nosotros y no nos dejará hacer las cosas a la manera de nosotros, como dice la misma Biblia en Isaías, que nuestros caminos no son los caminos de Dios, ni los pensamientos de nosotros son los pensamientos de Dios, porque son más altos los cielos que la tierra. Hay algo importante, y es que el pastor Joaquín decía algo, las reacciones que este hombre tiene, que si no hubiera ido a Israel, seguramente nosotros no hubiéramos podido mirar a la luz de la palabra todas las cosas que habían en el corazón de él, pero que vinieron a salir. Es que a veces Dios permite las circunstancias para manifestar lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Pastor, lo primero que vemos en este capítulo es lo que se habla de lo fuerte, de lo valeroso, de las grandes victorias. Pero cuando ya viene delante del profeta se manifiestan cosas en su vida que él de pronto le parecía normal, pero que delante de Dios todo sale a la luz. Lo primero que vemos que no solamente cuando este hombre llega delante del profeta es que tenía la lepra, pastor, también había otra enfermedad que se manifiesta en la mayoría de personas, y que por esta enfermedad, ¿cuántas personas no han botado por la borda todo? Quizás hogares, decisiones, no han reconocido sus errores y han botado quizás grandes oportunidades que la misma vida le permite, porque sabemos que Dios da oportunidades, pastor Javier, y todo tiene un tiempo en Dios, pero muchas veces por estas circunstancias, pastor Enrique, no llegan. Por eso queremos en un momento que usted esté muy pendiente, porque hay cosas que pueden estar en nosotros y pueden manifestarse en ocasiones que nos pueden traer graves consecuencias, y que a través de la palabra del Señor Dios le quiere hablar, me quiere hablar a mí, nos quiere hablar a todos, porque vamos camino a la perfección.
Y queremos que usted solamente pueda darse cuenta de no solamente la enfermedad de la lepra de Naamán, otras enfermedades manifiestas en este hombre general. Continuamos en esta programación. Precisamente, Pastor Javier, estábamos hablando de lo que este hombre fue manifiesto cuando llega delante del profeta. Usted dijo algo, él tenía un protocolo porque estaba acostumbrado a eso. Era un general, estaba acostumbrado a que lo recibieran siempre porque habían habido grandes victorias, pero aquí cambió todo. Aquí vemos que fue algo diferente, pastor. Es importante mirar allá a la luz de la palabra cómo este hombre, como decíamos, tiene ya un protocolo, tiene algo todo organizado. Pero cuando llega y él espera que el profeta salga y le imponga las manos y ore a Dios y lo sane de la lepra, no, el profeta ni siquiera salió a recibirle. Envió a un mensajero, dice la escritura, a un criado de él, a alguien que le servía a él, y le dice: dígale a Naamán que vaya y se lave 7 veces en el río Jordán y será limpio de la lepra. Así de sencillo, no era sino hacerlo. La Biblia dice que es mejor el obedecer que los muchos sacrificios. A veces nosotros creemos que es a través de los sacrificios, y de verdad que la salvación no es por sacrificios ni por méritos. Aquí en la palabra nosotros vemos que todo es en base a la obediencia. Entonces aquí nosotros encontramos a través de la palabra cómo este hombre reacciona. Lo segundo que podemos mirar allí, Pastor Joaquín y Pastor Enrique, es que se manifiesta su carácter. Porque la Biblia dice que cuando en el momento, en ese verso nos dice que este hombre se enojó. Él dice que se enojó y es más, de pronto hay muchos detalles que la Biblia no da, pero seguramente dentro de él pensó: ¿cómo puede ser posible que con un general como en este caso mi persona, que es un hombre superusado de una manera extraordinaria y poderoso, tengan este acto de grosería, de no salir el profeta a recibirle, a honrarle, a tantas cosas? Se enojó en gran manera este hombre y comienza a hablar una cantidad de cosas y a decir, un ejemplo por lo menos: Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Es que la bendición no estaba en las aguas, sino en la obediencia a aquel que había dado el mandato, pastor. Y que estaba llegando delante de un hombre de Dios. Él estaba acostumbrado de pronto a subyugar, ¿cierto? A hacer lo que él quería a su forma. Y resulta que en Dios las cosas son diferentes, Pastor Enrique. Las cosas son manifiestas porque él pensó dentro de sí y lo expresó. Dijo: yo pensaba dentro de mí que iba a hacer esto, pero no lo hizo, pastor. Él pensaba eso, y es como, esto lo podemos llevar, pastor, a la vida práctica. Yo creo que ustedes también han mirado eso en las iglesias. A nosotros muchas veces nos han llevado a orar por ciertas personas
en lugares y nos han dicho, por ejemplo, yo tuve la experiencia de ir a orar, me dijeron que vaya a orar por una persona que estaba endemoniada. Y yo le dije, pues lo mejor que podemos hacer es, le dije a la persona por él, es ir a la iglesia, sacarlo del lugar, del territorio donde están los demonios y llevarlo a la iglesia para orar por él. Y entonces él respondió, Dios, ¿acaso no es lo mismo orar aquí que orar en la iglesia? Y yo dije, no, no es lo mismo. Como decía el pastor Javier, Dios, no es lo mismo. No era lo mismo lo que se iba a hacer, lo que el profeta Eliseo le estaba mandando a hacer, que lo que él pedía. Y Dios, no, ¿acaso no es van a farfar ríos prácticamente mucho más grandes, mucho más, o sea, se veían mejores? ¿Acaso no me puedo lavar? Tiene que ser ahí. Y ahí es donde sale a relucir el carácter, el enojo de él. Y es donde tenemos que hablar, porque prácticamente es una enfermedad bastante grave lo que es el mal carácter que tenemos mucho de nosotros. El mal carácter que prácticamente lo que hacemos a veces con las manos lo desbaratamos con los pies. Pastor, este enojo que tiene precisamente este hombre general, no solamente es lo que habla de una manera tan desmedida, sin mediar palabras, como habla de esta forma como tan despectiva ante el profeta. Y vemos que mire que sus siervos lo oyen, pastor. Y qué bueno que hayan personas alrededor, porque a todos en algún momento nos puede pasar y necesitamos que hayan personas alrededor que nos hagan caer en cuenta de los errores que se cometen, porque cuando no se nos hace caer en cuenta de los errores, pensamos que todo se está haciendo bien, Pastor Enrique, Pastor Javier. Y aquí vemos que aunque era un general que de pronto nadie le podía decir nada, hubieron sus siervos en un momento que le hablaron algo preciso allí, Pastor Javier. Es maravilloso, pastor, tener personas a nuestro lado que nos acompañen y que de verdad nos ayuden, porque se necesita que nos puedan ayudar a poder hacer las cosas correctamente como se debe de hacer en todo momento. Pero hay algo importante, pastor, y es que uno se encuentra en esta parte cuando hablamos de la enfermedad o del problema del carácter, es que cuando a él se le da una orden, usted ve que él no obedece, que era lo correcto, obedecer. Pues hombre, si viene desde Siria hasta Israel para recibir una sanidad, ¿cómo es posible que ahora se le está diciendo qué es lo que tiene que hacer para ser sanado, y en vez de obedecer, ir al río Jordán, usted ve que se enoja? Y dice la Biblia que se fue, o sea, es que no solamente se enoja, sino que toma una decisión de irse de allí, de este lugar, y es lo que dice usted, pastor, vienen los criados y lo convencen para que obre y no siga actuando como está actuando, porque hombre, este hombre se fue, estaba perdiendo la oportunidad de su vida de volver a ser un hombre sano en toda la parte de su cuerpo, pastor. Pastor, o sea que este hombre se fue enojado y él no quería ir al Jordán, no es otra palabra diciendo yo me voy otra vez leproso, no, pero fue en el camino donde los siervos le hacen caer en cuenta. O sea que aquí vemos también, pastor, lo que precisamente Proverbios dice, Proverbios capítulo 14, verso número 17, dice: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja hace locuras. Pastor Enrique, vemos aquí algo maravilloso, y en eso que usted comenta, pues la manifestación de alguien que en un momento no quiere humillarse, sino quiere hacer las cosas a su manera, y aquí es un gran problema que tiene el ser humano, pastor. Es un tema porque ahorita vamos a ir con la otra enfermedad. Dios estaba obrando en la vida de este hombre, porque imagínense, él va donde el profeta y pues como decíamos ahorita y dice la palabra, pues él pensaba que a lo mejor iba a salir él y lo iba a tener en cuenta, lo iba a poner, lo iba a sentar en un lugar de honor, de privilegio, le iba a poner las manos para orar por él, pero resulta que no es como él quiere. A veces las cosas no es como uno quiera, sino como Dios quiere. Y entonces él, al ver esa situación, claro, era un hombre con tanto privilegio, era un general, dijo, pues este hombre, ¿por qué me atiende así? ¿Por qué me atiende? En lugar de salir, manda un mensajero, y pues todo eso trata con el orgullo de la cual vamos a hablar ahorita más tarde, que es acerca de otra enfermedad. Pero él de una vez, pues como no hace como él quiere, como decía el pastor Javier, pues él se enfurece, él se enoja, y prácticamente, como usted decía, bueno, me voy así, si no me sanan aquí como yo quiero, pues entonces ellos verán.
Y uno cuando está enojado y uno cuando está lleno de ira o lleno de tantas cosas, de ese mal carácter, uno puede cometer locuras. Como usted decía aquí en Proverbios capítulo 14, versículo, que fácilmente se enoja, hará locuras. Por eso es que el Señor nos dice a nosotros que Él nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros cuando ya estamos en este camino del Evangelio, pues nosotros con la ayuda del Señor podemos aprender a manejar ese enojo, porque la Biblia dice también, airaos y no pequéis. Y cuando uno peca, pues cuando uno prácticamente se deja llevar de ese enojo, cuando uno abre la boca y empieza a expresar todo lo que hay en el corazón, en lugar de callarse o en lugar de meditar un poco y pensar las cosas, pues empieza a decir cosas que muchas veces lastiman a las personas, que muchas veces hieren a las personas. Por eso decirle también a los padres de familia, madre de familia, no es bueno airarse, porque uno airarse o enojarse, uno comete muchas locuras, puede decir cosas que pueden herir a un hijo, a una hija, pueden herir a una esposa. Y eso sí que en estos días me decía una joven que va a la iglesia, dijo, pastor, yo prefiero que mi papá me pegue y no que me diga esas cosas que me hieren en el corazón, porque él se llena de enojo, él se llena tanto de ira que me dice unas cosas que me ofenden, que me dan ganas de llorar. Yo prefiero que mi papá me pegue y no que me diga todas esas cosas. Las palabras que vienen fuertes y golpean, como dice aquí, como espada, que traspasan el alma, Pastor Javier, y no solamente eso, vemos que la condición de él, o sea, él era el que necesitaba el favor, el del problema era, mira, no eran ni los criados, era él, y lamentablemente, aún necesitando sanidad, no quería aceptarla porque él quería a su forma pastor. Esta parte del carácter, pastor, yo creo que a muchos en un determinado momento nos ha traicionado. Yo creo que a todos, pastor. Sí, amén. A A todos nos ha traicionado. Ahora, tenemos que tener carácter, porque el carácter habla de la personalidad, o sea, el carácter realmente la verdadera personalidad del ser humano. Ajá. Pero si no lo sabemos manejar, si no tenemos control de él, nos puede terminar hacer lo que este hombre iba a hacer. ¿Cómo es posible que vuelvo y digo, desde ahora dije, que viene desde Siria hasta Israel y en vez de hacer lo que se le pide, lo que hace es enojarse y regresarse para su tierra? Eso es demasiado doloroso en una persona. Ahora, en alguien que tiene un cargo tan representativo, actuar de esa manera, porque a veces los que están abajo actúan y eso nos echa de ver mucho, pastores, pero quienes estamos de pronto en un lugar de honra, de privilegio, un mal actuar de nosotros es muy visible a la sociedad y a los que nos rodean, pastores. Yo creo que sí, pastor. Aquí vemos que en un momento de estos, no solamente miren a Amán, miren lo que pasa, sino a cuántas personas, inclusive por un momento de estos, han cometido locuras, han hecho cosas graves y hasta el punto, pastor, algunos están en la cárcel, otros, como aquella persona en su enojo, le dio por normal empujar a su esposa, ¿cierto? Como un golpecito normal, pero resulta que donde estaba en las escaleras rodó y terminó muriendo. Y lo primero que él pone sus manos aquí, eso no lo quería hacer. Y es verdad, quizás yo creo que él diría, eso no lo quería hacer, pero ya fue manifiesto, porque estaba dentro del corazón. Esto, como dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca, y aquí fue manifiesto. Pastor Enrique. Son locuras que se cometen, que otros deciden por quitarse la vida, deciden matar a otro, y como usted lo dice muy bien, pues resultan algunos en la cárcel por dejarse llevar por la ira, por el enojo. La Biblia dice aquí en Proverbios capítulo 14, versículo 29, el que tarda en airarse es grande en entendimiento. ¿Qué es lo que lo lleva a uno prácticamente a airarse o a enojarse? Porque eso es una enfermedad de la cual estamos mirando en esta hora, la enfermedad del mal carácter. ¿Qué es lo que lo lleva a uno a airarse, pastores? Pues lo que otros hacen prácticamente. No, porque uno no se enoja por enojarse, uno no se aira por airarse. Y es ahí donde uno tiene que tener control, porque
Cuando una persona habla o una actitud o algún comportamiento de otra persona, eso lleva a uno a enojarse, a airarse, pero ahí es donde uno tiene que decirle: Dios mío, Señor, ayúdame a tomar control. Por eso necesitamos al Señor, porque el ser humano allá afuera le da rienda suelta a la ira, le da rienda suelta al enojo, al mal carácter, y por eso comete locura. Usted ve por allá en las cantinas, porque ofendieron a alguien, porque le dieron un chiste de doble sentido, y de una vez se formó el pleito, se formó la contienda, y de ahí resultaron muertos, heridos. ¿Por qué? Porque le dieron rienda suelta a la ira, al enojo. Pero uno en Cristo tenemos la ayuda del Señor, aunque nuestra naturaleza siempre tiende a pecar, siempre tiende al mal, siempre tiende a airarse, pues el Señor nos ayuda y decimos: Señor, Dios mío, porque estamos en la mano del Señor, el Espíritu del Señor nos ayuda a toda verdad para poder controlar este mal carácter que ha traído muchas consecuencias y muchas malas noticias en todo el mundo. Son cosas manifiestas, precisamente me habla el pastor Javier, y ese que lo vamos a ver. Eso es porque viene otra enfermedad ahí como pegadita, pastor. Eso es como que va de la mano, la impaciencia. Son cosas que por no ser pacientes, por no saber esperar, y una vez más lo decimos aquí, expresamos como lo ha expresado el pastor, a todos nos puede pasar en algún momento, a todos nos puede pasar, pero ahí es donde necesitamos la ayuda del Señor, la gracia del Espíritu Santo, la ayuda de Dios, para que nos ayude a fortalecer y sobre todo a moldear estas áreas ásperas que se pueden manifestar, y sobre todo se manifiestan mucho, pastor Javier, cuando una persona empieza a menguar en el área espiritual. Si eso es en el área espiritual en personas, ¿cómo será el que no tiene al Señor? Pues totalmente el enemigo se aprovecha y toma control de su vida, como puede ser lo que le esté pasando, que personas en este momento siendo culpables destruyeron su hogar, hablaron lo que no tenían que hablar, expresaron cosas contra sus hijos, contra personas, inclusive botaron por la borda allí en su trabajo, cometieron graves errores y ahora se están lamentando, pero no se puede volver a caer en el mismo error. Pero yo creo que el Señor nos puede ayudar. Dios en este programa te quiere ayudar, por eso la palabra ha venido fluyendo, por eso la palabra ha venido llegando, y es para que nosotros reconozcamos nuestros errores y nos volvamos al Señor. Vámonos a una pausa y volvemos con esta parte de la enfermedad, la impaciencia. Ya volvemos. Continuamos en esta programación, en esta última parte de sesión, en este bloque,
Y decimos que precisamente viene otra parte a ser manifiesta, Pastor Javier, Pastor Enrique, y es la impaciencia. La impaciencia fue lo que llevó a este hombre a manifestar esas otras clases de enfermedad, si lo podemos decir así. La lepra ya se manifestaba en él. Lo que no se manifestaba en él, según la escritura iniciando, no decía de lo valeroso, de la alta estima, de su posición general, pero esto no lo decía. Y esto fue manifiesto en el momento que fue confrontado. Y vemos que en esta parte de la impaciencia decía para sí mismo: saldré luego y Naamán, y después el profeta vendrá, pondrá sus manos sobre mí y me sanará. Y no fue como él quería. Pastor Enrique. Sí, las ganas pues la impaciencia de él pues como queriéndolo hacer a su manera, digo, bueno, ya saldrá él y hará lo que tiene que hacer, tocará, pero el Señor a veces dice, bueno, no, hay un tiempo para todo y usted tiene que aprender a esperar, porque no es como usted quiera, volvemos, lo repetimos, es como yo quiera. Y a veces pues nos cuesta a nosotros como hijos de Dios y también al ser humano saber esperar. La Biblia dice: pacientemente esperé a Jehová y Él oyó mi oración. Así que es muy importante nosotros tener paciencia en esperar, porque todo a veces lo queremos ya, lo queremos Dios, queremos que el milagro suceda, pero a veces personas que quieren el milagro, pero no quieren esperar lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Pero este hombre aparentemente quería solo el milagro, pero Dios quería hacer algo más en la vida de Naamán. Dios quería transformar el corazón de él, hacer de él una nueva vida, ¿sí? Pero no, él era recurriendo a su milagro. Yo quiero es mi milagro. Y hay gente así, pastores, que solo quieren es su milagro, quieren al Dios bombero, que Dios los ayude, que Dios los bendiga, y se desesperan. No, es que yo quiero es que mi Dios me sane y Dios me sane, o Dios haga algo de esto. Pero apenas reciben el milagro, se olvidan del Señor. Entonces, pero no, a veces el Señor dice, bueno, espéreme un poquitico, espere, aprenda a ser paciente, porque no solo quiero darle el milagro, quiero hacer un milagro también en su corazón, quiero transformarlo, quiero cambiarlo, hacerlo una nueva vida, y usted verá una bendición grande. Yo creo que sí, pastor, y podemos mirar, Pastor Javier, allí en ese texto, Salmo 138, verso 6, que Dios tiene un tiempo. El Señor tiene todo bajo control, Él es soberano, y a Él no le queda grande nada. Si Él le ha prometido algo, espere, no se desespera. Hay personas que dicen, yo ya no voy a volver a la iglesia, ya no quiero más con Dios porque yo veo que no me responde, y eso está siendo manifestado en su vida y le puede traer problemas. Pastor Javier. Es maravilloso, pastor, es uno mirar cómo este hombre quería todo ya. O sea, él no quiere esperar, no quiere un proceso. Todo en la vida tiene un proceso. Eso sí tenemos nosotros que tenerlo claro, que todo en la vida tiene un proceso. Uno se pone a mirar las cosas y encuentra que todo en la vida tiene un proceso. El pastor mencionaba el Salmo capítulo 138, el verso 6, donde la Biblia nos expresa que realmente Dios mira es al humilde. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Allí nosotros encontramos cómo Dios en su gran amor y misericordia atiende al humilde. Y este hombre nos vemos a través de la palabra como en un determinado momento no espera en Dios como Dios quiere que debería de haberlo hecho, sino que se desespera y entra en una situación de pensar que las cosas no se hicieron ya. Es que no es ya, no es cuando uno quiera, es cuando el Señor quiera que hay que hacerlo. Entonces hay que esperar en Dios como Dios quiere, que nosotros aprendamos a esperar en Dios, que nosotros aprendamos a humillarnos delante de Dios. Él es nuestro creador y nosotros solo somos sus criaturas, somos su pueblo, así que hagamos las cosas a la voluntad y en el tiempo de Dios, pastor. Yo creo que, pastor, usted dijo algo, un proceso. En Dios hay un tiempo, en el plan de Dios es diferente al plan de nosotros, y cuando nos metemos o el Señor nos coloca en su plan, las cosas son diferentes. Dios tiene un tiempo y Él sabe cómo hacer las cosas. Dios tenía un tiempo para Naamán y lo hizo. No solamente lo sanó, pastor, sino le permitió que él reconociera a través después de este gran milagro que él por sus propios ojos pudo ver, desde que después que se zambulló 7 veces, fue sanado. Mire cómo se humilla, pastor, al decir que ya no iba a adorar a sus dioses,
ni iba de pronto a entrar en el templo pagano, y que si él lo hacía, fuera perdonado o le fuera excluido esa falta. Eso es reconocer, eso es humillación, y eso es saber que Dios inclusive mira de lejos al altivo, pero los humildes ante Él hallan gracia. Pastor Enrique. Eso es lo bueno de que él, después de todo este milagro, él pudo reconocer la falla, él pudo reconocer que necesitaba de Dios, él pudo reconocer que sin Dios definitivamente no era nada, porque él dice en la palabra del Señor, dice en el versículo 17, entonces 16, más él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero no, él no quiso, hablando de él, de los regalos. Pero atrás dice, volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y aquí, ahora yo conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Él pudo reconocer que solo había un Dios, que era el que sanaba, y eso era lo que Dios quería hacer en él, que él aprendiera a reconocer, por más jerarquía que él tuviera, él quería reconocer que había un Dios en los cielos, que él reconociera que había un Dios en la tierra, que sin él nada podemos hacer. Amén. Solamente, Pastor Enrique, en el Señor, Pastor Javier, es que tenemos la respuesta. Por eso acerquémonos al trono de la gracia confiadamente para hallar oportuno socorro. Pastor, ya vamos llegando al final de esta programación. ¿Por qué no de pronto rápidamente decir los horarios de culto allí en la iglesia del Rocío? Invitar a todos los hermanos y amigos a nuestras congregaciones. Los lugares de reuniones son los días martes 7 de la noche, jueves también a las 7 de la noche, los domingos a las 9 de la mañana y 4:30 de la tarde, en un precioso culto evangelístico donde estaremos orando por sus necesidades. Les esperamos, deseamos que Dios les bendiga grande y abundantemente. Pastor Enrique. Queremos extender la invitación a la iglesia de Santa Ana. La dirección es calle 16, número 3A17, media cuadra subiendo de la escuela de Santa Ana. Nuestras reuniones son martes, jueves 7 de la noche, sábado 6 de la tarde. Los jóvenes están reuniendo, y también los domingos 9 de la mañana y 5 de la tarde. Allí también en la iglesia de las Villas, martes y jueves 7 de la noche, domingo, dos preciosas reuniones, reunión familiar, 9 de la mañana, y en la tarde culto evangelístico 5:30 de la tarde. Estuvieron con ustedes Pastor Luis Javier de la iglesia El Rocío, Pastor Enrique Duque de la iglesia Santa Ana, este servidor Pastor Joaquín Jerez. Hasta una próxima emisión de Palabras de Vida.